Emprendedores Digitales, episodio 42. Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast Emprendedores Digitales. Esta semana es una semana especial. Por fin ya está a la venta mi curso de podcasting, que entre una cosa y otra, el trabajo, el blog, el podcast, me ha llevado su tiempo. Esto no es una cosa de un día para otro, el crear un curso en una plataforma especial con alta de miembros. Este no es el típico curso que te descargas unos archivos en tu ordenador. Aquí tendrás un área de miembros y podrás acceder desde cualquier sitio. El curso tendrá actualizaciones constantes, entrevistas a otros podcasters para que nos cuenten sus entresijos y cómo lo hacen ellos, consejos, trucos y demás. Además de pertenecer a una comunidad privada de Facebook donde compartir y hacer networking con otros podcasters. Pero bueno, ya está aquí y quería compartir contigo este lanzamiento con un descuento especial que durará unos días y una consultoría por Skype de 30 minutos para los más rápidos, para esos 20 primeros que compren el curso. El curso normalmente tendría un valor en torno a los 300 euros, pero su precio estará en los 147 euros, después de la oferta especial de lanzamiento. Ahora, y sin previo aviso, durante unos días como precio especial de lanzamiento, el curso estará en los 97 euros, además de poder acceder a la consultoría por Skype de 30 minutos si eres de los más rápidos. Pero bueno, no me quiero enrollar más porque tienes toda la información del curso en la página web comohacerunpodcast.net. Lo que sí te diré es que es el curso más completo de podcasting de habla hispana. Bueno, y después de todo esto, para quien no me conozca, yo soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast hablaremos de marketing digital, negocios en internet, desarrollo personal para emprendedores y, en definitiva, de estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Ya sabes que si tienes un negocio online, te interesa mucho aprovecharte del poder que tiene el email marketing para conseguir más ventas y para eso tienes a MailRelay. MailRelay es una herramienta de email marketing española que te ofrece la mayor cuenta gratuita con soporte técnico especializado. Puedes enviar gratuitamente 75.000 emails a 15.000 suscriptores y también te incluye los autorrespondedores. Puedes crear tu cuenta gratuita de una manera muy sencilla visitando la página www.mailrelay.com. Y bueno, sin más, vamos a pasar al episodio de esta semana que te contaré por qué tu negocio online necesita un podcast. El episodio de esta semana es un episodio especial porque esta semana es cuando lanzo mi curso de podcasting y además el canal mío de podcast ya ha sobrepasado las 120.000 descargas no llega a los 10 meses. Entonces estoy súper contento porque yo cuando inicié el podcast en septiembre, el día 1 de septiembre del año pasado, yo en mis objetivos yo dije, bueno, si llego a los 100.000 sería, alucinante llegar a las 100.000 descargas, ¿no? Yo por lo que veía por ahí, yo sabía que si llegaba a las 100.000 sería muy interesante. Bueno, pues he superado ese objetivo porque son 120.000 descargas y no llega a los 10 meses. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue al año, posiblemente, si todo va como va, habré superado en un tanto por ciento bastante elevado el objetivo que me marqué desde su primer momento. Y entonces, la semana es una semana especial porque, claro, he estado súper atareado, aparte de tener clientes que, hay que hacer entregas, sabéis que me dedico a lo que es al marketing digital, hago páginas web, servicios diversos, etcétera, ¿no? Pues todo eso aparte lleva el escribir en el blog, contestar los correos, hacer el podcast, contactar para entrevistas, etcétera, etcétera. Es decir, es un trabajo que es, para no aburrir, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento. Llegado a este punto, te das cuenta de todo lo que hace falta para llevar un negocio online es decir, que llevar un negocio online en serio, ¿no? O sea, no es aquello de un negocio online es hacer 4 cosas y todo va a marchar viento en popa. Eso no es así. Y bueno, para muestra lo veis en las entrevistas, cuando hago entrevistas a emprendedores, en los especialistas que vienen aquí,
todo el mundo coincide en lo mismo. O sea, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que darlo todo, hay que dar antes que recibir. Hay una serie de cosas que si sigues este podcast, tú mismo ya lo sabes, que es lo que hay que hacer, ¿no? Bien, entonces el episodio de esta semana va enfocado a poner un podcast para tu negocio online. Igual me has escuchado en alguna ocasión, ¿no? Decir, a veces parece que vaya uno en contra de uno mismo, porque, claro, yo tengo un blog de marketing y hablo pues de marketing de contenidos, hablo de SEO, hablamos de YouTube, de publicidad, etcétera, ¿vale? Y entonces, claro, si yo ahora cojo y te digo que los blogs, digamos, no funcionan o que vas a cerrar el blog en un año, me vas a decir, bueno, pero este tío y no es que sea del todo así. O sea, yo no quiero decir que tú vayas a cerrar tu blog en un año ni nada de esto. Yo lo que te quiero dar a entender con esto es que estas son las estadísticas que existen, ¿no? Entonces, es comprensible. Si tú creas un blog como marketing de contenidos para crear contenidos que atraigan a tu cliente ideal, a tu público objetivo, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Que el mercado está un poquito saturado, sea el nicho que sea, seguramente vas a encontrar competencia. Y entonces lo que necesitas es diferenciarte de esa competencia para realmente que se fijen en ti, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, cogemos un blog, empezamos a escribir contenidos, lo cogemos con mucha ilusión inicialmente, tenemos cantidad de ideas, pero ¿qué es lo que sucede? Al tiempo, a los pocos meses, coges y dices, ostras, parece que no tengo visibilidad, cuesta posicionarse en internet, no interacciono con mi audiencia, no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, menos si le preguntas a tu madre, que seguro que tu madre te va a decir que lo haces muy bien, hijo mío, como diría la mía, ¿no? Si estás escuchando esto, posiblemente tengas un blog o negocio online que realmente igual necesite ayuda, ¿no? Para ganar visibilidad. O a lo mejor aún lo tienes que crear. Estás escuchando el podcast porque estás inspirándote y motivándote porque quieres lanzarte en tu proyecto digital y necesitas esa motivación y esa inspiración y qué pasos hay que hacer para seguir, ¿no? Entonces, si tienes un blog, necesitas, digamos, un podcast y si no tienes un blog, yo lo que haría de ti es que si vas a crear un blog, yo lo crearía ya con esa intención de poder combinar contenidos, mezclar los contenidos con contenidos en el blog normal, escritos, ¿no? Y luego contenidos tipo podcast. Yo esto es lo que haría y esto es lo que hice, que luego te lo comentaré un poquitín más adelante, ¿no? Pero para no irme mucho del tema, ¿no? Cuando te decimos que tu blog no llegará al primer año, es debido a todo esto. Hay mucha competencia, te pones a escribir como un cosaco y resulta que la visibilidad no llega y si encima quieres vender rápidamente te vas a dar cuenta que no vas a vender nada. Con lo cual no es ideal abrir un blog si es que tienes mucha necesidad de lo que es ponerte directamente a vender porque te haga falta ese dinero para vivir. Por eso siempre es mejor crear un blog teniendo otra fuente de ingresos que no cree esa ansiedad, porque si no, crear un blog con ansiedad y tener que conseguir dinero no es muy compatible, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿no? Los contenidos de calidad, como sabes, cada vez hay más contenidos de calidad. O sea, si tú coges y miras en internet, verás que contenidos de calidad, todo el mundo ahora más o menos hace contenidos de calidad. Ya ha pasado aquella época en que escribías un artículo de 300 palabras y posicionaba bien. Y encima ponías enlaces de estos, digámosle, por llamarlo de una manera, enlaces guarros que venían de cualquier sitio y todo valía, ¿no? Todo esto ha cambiado porque ahora la mayoría de personas que se lanzan pues tienen unos mínimos conocimientos y si no se informan, que para eso están los blogs, de un poco de lo que es el posicionamiento, ¿no? Y 4 cosas que ahora las sabe todo el mundo. Entonces, aparte, hay que competir con los bloggers que hay que ya están, digamos, ya tienen una autoridad y están aposentados en tu nicho, por ejemplo, y entonces competir con ellos también es durillo y todos sabemos que si no estás en la primera página de Google, bueno, ya no la primera página, si no estás en los primeros 3 5 resultados, estás un poco invisible. Entonces, pasar por encima en un negocio competido, pasar por encima de estos blogs con autoridad va a costar horrores. O sea, tú ya puedes hacer artículos de 1500, de 2000 palabras, porque cada vez vamos a más, ¿vale? Al final vamos a tener que escribir un libro para poder posicionarlo. Te vas a dar cuenta que un blog con más autoridad que el tuyo, con un artículo mediocre, más sencillo, incluso con pocas palabras, te vas a dar cuenta que va a pasar por delante tuyo, pero vamos, casi seguro. Y para poderlo ganar te va a costar escribir mucho,
tiempo, etcétera. Y a veces pues no tenemos tanto tiempo como para eso, ¿no? Y por ese motivo, lo que pasa es que cuando llega el año te encuentras con que, bueno, que esto, ¿para qué estás haciendo un blog? ¿Para qué estás invirtiendo, creando contenidos? Si realmente aquí no viene nadie, ¿no? ¿Vale? Entonces, para eso tenemos otros canales de marketing de contenidos, porque el marketing de contenidos, a ver, esto ha cambiado, ¿no? Antiguamente el cliente lo avasallábamos en publicidad, ¿no? ¿A quién le gusta cuando le llaman por teléfono, que te quieren vender la telefónica, que te quieren vender no sé qué, que te llama Movistar, que te llama... Nadie quiere coger el teléfono, les cuelgan. Nadie quiere algo que realmente no está en ese momento predispuesto a hacer esa compra, ¿no? Por eso el marketing ha cambiado y ahora el cliente es el que va a buscar el contenido y entonces nos tiene que encontrar, ¿vale? Es decir, si, por ejemplo, yo quiero que mi audiencia me encuentre por ejemplo, con algún artículo del blog, yo creo un artículo, por ejemplo, cómo hacer un blog, para intentar posicionarlo y que esa persona que quiere hacer un blog va a buscar ese contenido en Google y al encontrar ese contenido me va a encontrar a mí. Pero él estaba buscando primero ese contenido. Bien, eso es una estrategia de marketing de contenidos que sería lo de escribir en un blog. Otra estrategia de marketing de contenidos es, por ejemplo, un canal de YouTube y ponerte a hacer video marketing. Eso es otra estrategia, es atraer también, por la mediación de los vídeos, a tu audiencia. Todo esto es el marketing de contenidos. Y entonces, ¿ahora de qué hablamos con el podcast? El podcast es otro canal de marketing de contenidos que está sin explotar, porque es un canal que aquí, de habla hispana, quiero decir, no es tan conocido, no hay competencia. O sea, la competencia que hay hoy en día en un podcast se puede decir que es una competencia que yo le llamaría de risa, porque aunque tengas a alguien de tu nicho, ¿cuántos vais a ser? ¿Dos o tres? ¿Cinco? No lo sé, ¿cuántos vais? ¿10? Ahora ponte a buscar en Google, a ver de lo que tú hablas, a ver la cantidad de blogs que hay, que hablan de lo mismo, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que hay que aprovechar esta oportunidad de un podcast para potenciar el negocio online y no caer en eso, en ese tanto por ciento tan catastrófico de que no llegan al primer año con su negocio online. Entonces, ¿qué más tenemos? También, aparte de todo esto, lo que tenemos es, cuando creamos contenidos en un blog, cogemos y también los compartimos en las redes sociales. También os habréis dado cuenta que el contenido puede ser buenísimo, le puedes poner los hashtags que tú quieras, que ese artículo no te lo van a compartir, le van a dar como mucho 2 me gustas tus amiguetes y aquí se acabó la historia. Y tú dirás, ostras, pero si el contenido es buenísimo y tal. Sí, pero es que cuesta mucho porque ¿cuántos contenidos se comparten a diario en las redes sociales? Estamos sobresaturados de contenidos. Con lo cual pasa lo mismo, invertimos tiempo, porque el tiempo en el fondo es dinero. Porque dices, no, es que esto es tiempo, sí, pero es que el tiempo es dinero, porque si estás invirtiendo un tiempo y no te repercute, es dinero que estás tirando también. Entonces, si perdemos un tiempo que realmente no nos produce nada, tendremos que cambiar de estrategia o no dedicarle tanto tiempo a ese tipo de estrategia, a lo mejor. Yo no digo que no haya que estar en las redes sociales, porque yo lo estoy, comparto contenidos y me lleva un tiempo, ¿vale? Pero a veces nos obcecamos en algo porque alguien nos dice, no, hay que meterse, hay que estar todo el día, porque eso, y a veces no es así del todo, ¿no? Y también dependerá mucho de la situación, del nicho y del negocio, ¿no? Luego tenemos lo que es la parte del SEO, ¿no? Ya he comentado hace un momento que, bueno, el SEO, todo el mundo sabemos las 4 reglas básicas del SEO, pero es que ya no solamente son saber las 4 reglas básicas. Y ya sabemos que los artículos, como he dicho anteriormente, no te van a posicionar tan fácilmente por mucho SEO que sepas. Si haces SEO, lo que es el Black Hat, ya sabes, si no lo sabes te lo cuento yo, lo que le va a pasar a tu blog. Si Google te pilla, que te pillará un día u otro haciendo estrategias que no están dentro de lo permitido por Google, un día se dará cuenta si compras enlaces no debidos, etcétera, etcétera, que no se trata este podcast de hablar de ello, un día te va a enganchar, con lo cual no es pan para hoy y hambre para mañana, como se diría. Con lo cual, el SEO no se puede hacer tampoco black hat con un negocio que te va a dar de comer. Si quieres entrenar, quieres practicar y quieres hacer cosas, eso todos lo hemos hecho en alguna ocasión, pero con lo que te da de comer o con lo que quieres que te dé de comer algún día, no juegues haciendo cosas raras de estas porque Google cada día sabe más y cada día te va a pillar antes, ¿no? Entonces sabemos que los algoritmos de Google, esos animalillos que tiene por ahí sueltos, sabemos que a la que te cacen con cualquier cosa, pues vas a perder posiciones, te van a penalizar, etcétera, etcétera. ¿Con esto qué te quiero decir?
que a lo mejor hoy tienes un artículo también posicionado y que está bien y mañana pues las cosas cambian, Google cambia su algoritmo y mañana ya no estás en la primera página, ya se ha acabado en la segunda, ¿vale? Con lo cual, ¿qué te quiero decir? Que el SEO tampoco es decir, todo vale, pero yo para mí es un conjunto de cosas que hay que hacer, de estrategias, ¿no? Para que tu proyecto tenga un crecimiento, ¿no? Luego tenemos otra de las cosas que son muy necesarias para despegar un negocio online, es lo que es tener suscriptores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para captar suscriptores, está claro que necesitas tráfico. Si no hay tráfico, no puedes captar suscriptores. Aunque tengas un lead magnet, que es el regalo que damos cuando alguien se suscribe en tu blog. Si no atraes nadie a tu plataforma, a tu página, a tu blog, nadie se va a suscribir y si no se suscribe nadie y no consigues ese correo electrónico, no podrás a esta persona ofrecerle luego tus productos, etcétera. Necesitamos su email, necesitamos un contacto con esta persona que un día nos ha visitado, ¿no? Pues lo mismo pasa, creamos contenidos, como no posiciona, nuestro tráfico es de risa, y no tenemos suscriptores o cuesta horrores tener suscriptores y los suscriptores son también lo que es la base del negocio online, ¿no? Bien dicho esto, tú me dirás, bueno, siempre se puede pagar, o sea, podemos coger y hacer publicidad en Google AdWords o publicidad en Facebook Ads. Bien, yo me dedico a hacer publicidad en Google AdWords, sobre todo más que en Facebook Ads, y Google AdWords depende del nicho, te crujen. El precio por clic es alucinante porque yo trabajo nichos bueno, que son alucinantes el precio por clic y claro, si tú quieres vivir de conseguir ese tráfico pagando, ¿vale? Hasta determinado punto y depende en qué nichos y depende lo que tú vendas. Esto sería cuestión de analizarlo, que esto no se trata ahora no se trata, digamos, el podcast de hablar de ello, ¿no? Pero con lo que te quiero decir con esto es que tienes que pagar ese tráfico. Y entonces, en el momento que tú no pagues ese tráfico ya no viene. O sea, si yo hago unos anuncios para posicionarme porque vendo portátiles, y como estoy en la página 5 pues no me van a ver nunca, y quiero promocionar un modelo de portátil y lo anuncio en Google AdWords, ¿vale? Puede ser que venda o no. Que ya te digo yo que por el precio que es por clic, más el retorno que tiene, encima a veces no es ni rentable, o sea, todo esto hay que mirarlo muy bien, ¿no? Pero vamos a suponer que sí, ¿vale? En el momento que dejes de pagar este anuncio, tú no venderás portátiles porque seguirás estando en la página 4. Y ya está. Y ahí se acabó la historia. En el momento que no te sea rentable la publicidad, volveremos siempre a lo mismo. La publicidad funciona cuando dices, bueno, invierto 1 euro y me da 2. Bueno, pues ya esta publicidad se puede decir que ya te está dando un beneficio. Bien, me estoy enrollando demasiado. Con esto lo que quiero dar a entender es que todo esto que tenemos, en general, hace falta algo más hoy en día, ¿vale? Y este algo más, para mí, es el podcasting, ¿no? Es tener un podcast para tu negocio, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo empecé el blog, yo sabía, es que si no, ya te digo yo que hubiera tirado por otro lado. Si yo no llego a saber que existe lo que es el podcast, que es lo que me va a ayudar a tener una visibilidad más rápida de lo normal, yo igual no hubiera abierto un blog. Hubiera abierto un blog, pero de una agencia de marketing, un blog de otro estilo, no el blog que yo tengo hoy en día. Pero gracias al podcast yo cambié mi estrategia y dije, bien, yo voy a tener un blog, pero voy a tener un podcast. Incluso estuve pensando, solo tener un podcast, solo, es decir, combinar, bueno, tenía un jaleo mental, ¿no? Y entonces al final me decidí y dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un día contenidos de blog escrito, ¿vale? Utilizaremos lo que es escribir en el blog como estrategia de marketing, lo que es decir, publicar un podcast, incluso vídeos en YouTube, que a veces tampoco se puede hacer toda la vez. Pero bueno, esto es lo que yo tenía claro, escribir en el blog y tener un podcast. Entonces, claro, yo con la experiencia que ya tenía, no iba a crear un blog sabiendo todo esto que te estoy comentando, porque por mucho que tú crees contenidos, como he dicho anteriormente, muy buenos, tienes que luchar con dominios, con una autoridad brutal por delante tuyo, con gente que está muy posicionada, que son expertos desde hace mucho tiempo, y si tú quieres meterte en ese negocio, te va a costar muchísimo, que es lo que suele estar pasando, ¿no? Entonces, otra manera de que te conozca una audiencia es si te has relacionado, si es que vienes porque tienes una relación en tu nicho con gente influyente, bueno, a lo mejor te puede costar menos, es decir, costar menos en el sentido de que te presentan a su audiencia, te ayuden. Igualmente, esto no quiere decir que si no tienes contenidos de valor, tampoco te va a valer de mucho. Pero bueno, es decir, sería lo que se llamaría tener un padrino, ¿no? Pero esto tampoco es lo normal. Y un padrino
también cuesta un dinero, etcétera, etcétera. O sea, no me quiero enrollar más, ¿no? Hablando ahora ya de podcasting, lo que yo te quiero decir es que la estrategia de marketing de contenidos que verdaderamente me está dando resultados a día de hoy es el podcasting. Ahora estás en el mejor momento para poder crear tu podcast. No lo desaproveches porque el podcast está pegando fuerte y ahora, como te he dicho, no tienes competencia. Te va a diferenciar de la competencia. Vas a tener mucha más audiencia. Y bueno, me imagino que si estás escuchando el podcast, ya sabes lo que es un podcast, ¿no? O sea, un podcast vendría a ser, bueno, no quiero explicar lo que es la parte, un podcast ya sabéis que se puede escuchar en cualquier dispositivo, en un móvil, en un smartphone, en una tableta, en un portátil. No creo que esto no hace falta comentarlo. O sea, un podcast se puede escuchar en cualquier dispositivo. Lo puedes escuchar desde iTunes, lo puedes escuchar desde aplicaciones especiales donde están para poder descargar los audios, etcétera, ¿vale? Pero bueno, a lo que yo me refiero, ¿qué es un podcast, no? ¿En qué sentido es? El podcast viene a ser lo que era la radio, ¿no? Lo que es un programa de radio. Lo que pasa que lo bueno que tiene el podcast es que es bajo demanda, o sea, tú lo escuchas cuando tú quieres. Luego tú escuchas lo que tú quieres, por eso hay podcasts especializados en diferentes nichos. Incluso te lo puedes descargar, guardar y escucharlo en el momento que tú quieras, ¿no? Cuando vas a pasear al perro, cuando estás en el gimnasio, cuando conduces, cuando coges el autobús para ir a trabajar, etcétera. Luego tener un podcast, muchas personas piensan, bueno, pero es que ya bastante con el blog para encima meterme con un podcast. A ver, el podcast, como todo, tiene su curva de aprendizaje, pero no es tan, no es tan exagerado como a veces yo escucho, como que es algo que es bastante complejo. Un podcast no es tan complejo. O sea, un podcast es como todo, es ponerse, es como cuando te pones a hacer un blog. Al principio te costará más, pero realmente un podcast lo puedes llevar a cabo. No tienes que ser un ingeniero, no tienes que ser un informático. ¿Vale? Simplemente, bueno, tener un buen guía o, por ejemplo, el curso, algo que te guíe para poder hacer un podcast que tenga éxito, pero no es nada del otro mundo. Si realmente ahora estás empezando o vas a empezar, yo de ti cambiaría la estrategia. Si te vas a poner solamente a escribir en un blog, si eres un coach, eres un freelance, eres lo que sea, un abogado, lo que sea, y quieres lanzar un blog, piénsatelo. Piénsate lo de poner un podcast en tu blog. Si pones un podcast en tu blog, la cosa va a cambiar, pero muchísimo te va a cambiar. Yo te diría que lo podemos hacer todo a la vez. Incluso en el curso de podcasting, ahí tienes un curso gratuito de WordPress donde puedes hacer un blog paso a paso, con lo cual, si juntas el curso de WordPress paso a paso para crear tu blog, si es que estás empezando, más el curso de podcasting, bueno, yo creo que lo tienes todo y puedes tener en marcha tu blog con tu podcast en menos de un mes, lo puedes tener todo en marcha. ¿Vale? Sin darte mucha prisa. Si nos damos prisa, incluso antes. Para crear un podcast, a veces pensamos, bueno, que necesitamos no sé, un estudio de grabación, creemos que necesitamos un equipo, no sé, grandioso. No. Necesitas un equipo normal. ¿Vale? Yo estoy haciendo esta grabación con un Mac, por ejemplo. Y lo único que ocupa es mucho espacio en el disco. A lo mejor si tienes son muchas megas y a lo mejor te va a ocupar mucho, pero ya está, almacenamiento. Pero si hoy tenemos más almacenamiento, el almacenamiento nos sobra hoy en día. Luego, ¿qué hardware necesitas? ¿Qué tipo de software? El software que yo utilizo es un software gratuito. En este caso yo estoy utilizando ahora mismo Audacity, con el que estoy grabando. ¿El hardware que necesitas? Bueno, yo como te he explicado en alguna ocasión, yo tengo un micrófono porque a veces soy un poco, no sé, un poco friki, ¿no? Y yo quería me gustó muchísimo cuando lo vi, el micrófono, el Blue Yeti, que es un micrófono que a lo mejor se va a 115 euros o 120, no me acuerdo, pero esto es un capricho. No es porque yo lo necesite para hacer un podcast. Tú puedes realizar un podcast directamente ¿cómo se llama esto? Los auriculares que llevas con el móvil, incluso, pues con eso que lleva auriculares y micrófono, con eso mismo puedes grabar. Con lo cual, grabar un podcast, editar un podcast, grabarlo, eso es, no necesitas invertir nada. Necesitarás un hosting, ¿vale? Un hosting para alojar tu podcast, que también tienes planes desde muy poco dinero, incluso tienes planes gratuitos. El software ya te he dicho que es gratuito, el hardware puedes empezar con nada. Total,
que si hoy en día, si no quieres crear un podcast, será por otros motivos, ¿no? Uno de los motivos que me encuentro muchas veces es que no tenemos esa facilidad para hablar delante de un micro. Yo recuerdo que cuando empecé, bueno, lo que más me horrorizaba era decir, ostras, yo hablar con un micro, como estoy haciendo ahora mismo, claro, estás tú solo, hablando con un micro, no sabes si haces muchos as, us, todo eso, dices, ostras, claro que pasa que al principio cuando empiezas, pues a lo mejor tampoco entonas bien. Yo estoy seguro que aun con los episodios que llevo hoy en día, lo podría hacer muchísimo mejor. Pero bueno, me imagino que ya iré aprendiendo a medida que vaya haciendo incluso más episodios, ¿no? Pero si escucho mi episodio número uno seguro, o el número 2 o el número 3 o el número 4, estoy seguro que si me escucho, que no me quiero ni escuchar porque ya no me quiero ni escuchar, estoy seguro que no lo hago bien del todo. Pero en el fondo, lo que quiere la audiencia, ¿qué quiere? Lo que quiere es un contenido que sea bueno. Luego, si lo haces mejor o peor, eso es perdonable, porque te lo van a perdonar, saben que estás empezando, saben que estás empezando a grabar, que bueno, pues somos humanos todos aquí. Por eso no es un problema. Luego ya irás mejorando, ¿vale? O sea, si el problema es hablar con un micrófono, hay que empezar, como todo. Cuando empiezas en un blog, ¿cuál es el principal problema? Ay, es que no sé escribir, es que, claro, es que yo no he escrito nunca. Bueno, es que yo tampoco había escrito nunca. Me pongo a escribir y bueno, cuando me leo, pues digo, vaya, vaya, vaya. Si es que no tengo, no, vamos, que no valgo para escritor, ¿vale? Pero habrá que escribir. Si quiero tener un blog, tengo que escribir. Mal o bien, pero tengo que escribir. Entonces, ¿cómo se supera? Pues se supera con el tiempo. Con el tiempo y una caña, como digo yo, ¿no? Es dale que te pego. Y venga, y pim pam, y pim pam, y pim pam. Y un día, y otro día, y otro día, hasta que un día dirás, ostras, pues parece que ahora lo hago incluso mejor. Antes, a lo mejor, hacer un artículo en un blog y llegar a las 500 palabras, decías, ostras, ¿cómo voy a llegar a 500 palabras? Es que esto es mucho. Y ahora, cuando me doy cuenta, me paso a las 500 palabras del tirón. Y me salen artículos súper extensos. ¿Por qué? Pues me imagino que es por la práctica, el empezar, el de esto, lo otro, y te vas soltando, y al final, pues lo vas haciendo bien. Con lo cual, el problema no tiene que ser ese. Tener un podcast es lo mejor hoy día para tener visibilidad, ¿no? Aparte, te va a aumentar lo que es la autoridad en tu nicho. Claro, piensa que tú te vas a relacionar, te va a ver la gente como un experto en tu nicho, te vas a relacionar con gente experta en tu nicho, con lo cual te va a dar una autoridad que ahora puedes aprovecharte de ella. Más adelante a lo mejor ya está más lleno y te puede costar más. Aún puedes tener esa autoridad. Te va a dar, es decir, yo por ejemplo, las entrevistas para mí es de suma importancia, porque las entrevistas, aparte, es decir, si tú tienes un podcast como, por ejemplo, como el mío, claro que yo puedo hablar un día de SEO, otro día puedo hablar de afiliados, otro día puedo hablar de un blog, otro día puedo hablar de lo que sea. Claro que podemos hablar, ¿vale? Pero ¿no será mejor que yo te traiga al podcast al mejor o a uno de los mejores en un tema especial? ¿No se aprenderá más? O sea, aunque yo sepa de posicionar vídeos en YouTube, o aunque yo sepa del SEO, aunque yo sepa de lo que sea, ¿no es mejor que yo te traiga aquí a Pepito de los Palotes, que es el experto en tal, y nos va a hablar de esto? Será mucho mejor. Bien, pues aparte de que conoces a estas personas que son influyentes en tu nicho y son expertos en esa materia, aportas mucho valor a tu audiencia, haces un networking efectivo y esto luego te da pie incluso a otros negocios, ¿no? Cuando tú hablas con estas personas te conocen a ti, hablas antes de la entrevista, hablas después, quedáis, a veces incluso puedes pedir que te hagan un guest post, ¿no? Puedes escribir, oye, mira, ¿qué tal si te parece bien que escriba en tu blog? O sea, esto lo puedes hacer, incluso muchas veces te lo ofrecen. ¿Vale? O sea, lo que te da las entrevistas, yo creo que es lo mejor. O sea, si tienes un podcast y quieres hablar tú solo, está bien. Pero si encima haces entrevistas o lo mezclas, está, para mi modo de ver, muchísimo mejor. Aparte que vas a captar suscriptores muy rápidamente. ¿Vale? Este engagement que tienes con el oyente, porque no es lo mismo que te lean en un blog que te escuchen, ¿no? Dicen siempre que por el oído, pues bueno, tiene esa parte, ¿no? Que tiene como más de cercanía, ¿no? Entonces, que te estén escuchando, tú que me estás escuchando ahora, ¿no? Notarás esa cercanía, ¿no? Todo eso produce un mayor engagement, ¿no? Y eso lo que hace es que el oyente sea más fácil que vaya a tu blog, que sea más fácil que se suscriba, etcétera, etcétera. Con lo cual, el podcast es ideal.
Luego, también, otra de las cosas que hay es que el podcast, claro, no se puede monetizar. El podcast no es un sitio que le des a un botón y se descargue un programa de lo que sea. El podcast se puede monetizar de otras maneras. Directamente lo que es el podcast en sí es con un sponsor, con un patrocinio, ¿no? Como yo, que desde hace ya unos capítulos pues tengo un patrocinador, que en este caso que es MailRelay, que es el que me patrocina el podcast, con lo cual ya estás ganando un dinero por tener tu podcast. Claro, antes de eso tienes que tener unos cuantos episodios, unas descargas, hacerlo más o menos bien, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esto te lo van a pedir. Y luego lo podrás monetizar. ¿Cómo? Pues hay unas estrategias para poder monetizar también tu podcast, con lo cual no te preocupes que no solamente es monetizable desde un blog. A veces bueno, es que tengo un podcast, pero claro, ¿cómo gano dinero con un podcast? A ver, no es directamente. Directamente pues es un patrocinio, un sponsor, pero indirectamente se puede monetizar igual que estás monetizando un blog. Por ejemplo, muchas veces, ahora que me viene a la cabeza, muchas veces, yo cuando empecé el podcast, yo empecé, ostras, ¿qué hago? ¿Hago video podcast? Yo pensé, hago video podcast, es decir, grabo una entrevista y la cuelgo en YouTube, ¿no? Que esto lo hace mucha gente, o hago solo un podcast. Y ahí es cuando yo me costó, porque estuve varios días, yo diría que incluso semanas, porque esto fue en verano pasado, y yo estuve dándole a la cabeza, pero ¿cómo lo hago? No sé si hacer videoentrevistas, porque todo el mundo hace videoentrevistas, hago solo el podcast, ¿cómo me diferencio? ¿Cuál es la mejor manera? Todo esto me rondaba en la cabeza, ¿no? Al final opté por el podcast y creo que no ha sido una mala opción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si haces una videoentrevista, claro, una videoentrevista lo hace mucha gente. Y la videoentrevista pues la cuelgas en YouTube. Sí que le puedes quitar luego también el audio y descargarlo y llevarlo a una plataforma. Sí, pero tú ya no eres un podcaster, para mi modo de ver. Tú ya eres una persona porque cuelgas un vídeo, sacas un audio, lo pones en un tal, pero no eres un podcaster. Entonces, ¿cómo te quieres diferenciar? ¿Eres un podcaster? ¿Cuelgas vídeos? Etcétera. Pero como ejemplo, lo he mirado hace un momento y digo, voy a ver, ¿no? Hace unos días atrás llegamos a las 100.000, llegamos a las 10.000 descargas de una de las entrevistas que tiene más éxito de mi podcast, que es la entrevista que le hice a Raymond Sansó hace ya en el mes de final de noviembre. Y bueno, ha tenido mucho éxito, es una de las entrevistas, pues bueno, más escuchada. Y ya ha llegado a las 10.000, ahora estamos en las 10.100 y pico, ¿no? Bien, yo he mirado en YouTube y digo, bueno, voy a ver en YouTube una entrevista que le hayan hecho a Raymond Sansó, ¿vale? A ver, la que más la que más visionados tenga en YouTube, a ver cuál es y el tiempo que lleva, ¿vale? Entonces me he ido a YouTube, he puesto Raymond Sansó, entrevistas y tal, para ver las entrevistas que ha tenido, que le hayan hecho y a ver a dónde ha llegado. Lo que he encontrado que supere a estas 10.100 son 16.000, ¿vale? Pero claro, en 3 años. En 3 años. Yo solo llevo 7 meses desde que saqué esta entrevista. Con lo cual, ¿con esto qué quiero decir? Bueno, el video podcast es una cosa, el colgar una entrevista en YouTube es una cosa, y el podcasting, yo para mí, es otra. Es otro tipo de audiencia, es para llegar a otro tipo de audiencia. Una cosa es la audiencia de YouTube y otra cosa es la audiencia de un podcast. Es diferente tipo de audiencia. Y lo que es interesante es llegar a estos determinados tipos de audiencia, pero, claro, de determinados, o sea, es bueno posicionarse en Internet, conseguir tráfico de Internet, de Google, es bueno, pues, conseguir tráfico de YouTube, es otro tipo de tráfico, de audiencia, y luego también otro tipo de audiencia que también es diferente, es la de un podcast, ¿no? Esto es un ejemplo, pero estamos, por ejemplo, uno de los podcasts que ha tenido mucho éxito es el que hice hace un mes y pico a Juan Carlos Mejía, que va a sobrepasar incluso a Raymond Sansó en nada, porque ya está en casi las 9.000 descargas, alucinante. Y lleva un mes y pico. Pero es que no solo esto, hay otro que está rozando también las 10.000, que es Sergio Fernández. Luego tengo también otro influencer, por ejemplo, Francisco Alcaide, que también lleva, ahora no lo recuerdo bien, pero no sé si lleva unos 7.000. O sea, quiero decir que no está nada mal, ¿no? Que es una buena estrategia, que llegas a contactar con gente que es influyente, referente en tu nicho. Yo he llegado a entrevistar pues a los mejores a los mejores, no, a unos de los mejores de cada especialidad, ¿no? O escritores de libros, por ejemplo, en este caso como Francisco Alcaide o Sergio Fernández o Raymond Sansó, escritores de libros bueno, que yo para mí son muy interesantes, de hecho a mí ya me gustan y yo los traigo al podcast para vosotros, ¿vale? Y para que tú, pues, te motives y te inspires también, ¿no? Claro, mi podcast en este tiempo
siempre está entre los top 10 de su categoría, que es de gestión y marketing. Claro, yo estoy muy contento porque es una categoría que es muy competida y están entre los 10 más escuchados de gestión y marketing. Oye, pues no está nada mal. Yo esto no me lo hubiera imaginado bueno, pues cuando lo lancé, yo esto no me lo imaginaba, ¿no? Entonces, eso, tienes que pensar, porque se está alargando demasiado este podcast, ¿no? Pero tienes que pensar que si tienes un negocio online, pon un podcast en tu negocio. Yo, vamos, te lo recomiendo enormemente. Aunque no me compres el curso, hazlo. Porque cada vez escuchamos más audiolibros. El otro día entrevistaba a Alex Navarro, que hablábamos justamente de posicionamiento en YouTube, de SEO en YouTube, y él lo comentaba también al final, cuando yo le preguntaba, oye, los libros que aconsejan los otros libros, dice, uy, es que yo escucho audiolibros. O sea, ¿qué es lo que pasa? Uno sale a correr, como en el caso de Alex Navarro, sale a correr, se pone los cascos y mientras va corriendo, pues escucha. ¿Por qué? Porque cada vez intentamos, el tiempo es oro, y cada vez que hacemos otra actividad, pues la podemos compensar. Por ejemplo, con el podcast, ¿no? Si estás en casa y estás limpiando, estás escuchando. Antiguamente se escuchaba la radio en las casas, yo recuerdo, ¿no? De escuchar la radio ahí, mi madre con la radio, ¿no? Pero esto ahora, tú puedes tener un podcast, sales a pasear con el perro y puedes tener un podcast. Ahí puedes estar escuchando un podcast. Te vas al gimnasio y lo mismo. Pero es que los audiolibros ahora se están poniendo también de moda. Claro, aquí todo esto, hay que pensar que todo esto está llegando. Aquí de momento estamos, como digo muchas veces, estamos en pañales. Pero estamos en pañales, pero es que cada vez el crecimiento va siendo cada vez, o sea, mayor. Yo lo que no quiero es que pienses de aquí 2 años, pues ahora voy a sacar el podcast. Sí, pero es que de aquí 2 años no sabemos dónde estaremos ya, qué competencia vas a tener, y lo interesante ahora tienes la oportunidad de posicionarte en tu nicho como una referencia, como un referente en lo que estés hablando tú, ¿no? Y conseguir esa audiencia, acapararla tú y posicionarte lo antes posible, ¿no? Antes de que venga ese aluvión de competencia, que estoy seguro que vendrá. Ten en cuenta que un podcast, además, te lo van a escuchar, en mi caso es de habla hispana, te lo van a escuchar de todos los países de habla hispana, e incluso de países, porque yo esto también lo veo, que no son de habla hispana. Por ejemplo, a lo mejor tengo descargas, por decir algo, de Francia, y ahí se habla francés, ¿no? Pero bueno, cualquier persona que hable español va a tener opción de descargar tu podcast y escucharte. Estamos en un mundo, bueno, globalizado. Te van a escuchar, yo tengo descargas de Italia, Portugal, de Francia, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, México, Perú, Ecuador, Honduras, etcétera, etcétera. Con lo cual, insisto, no dejes pasar esta oportunidad. Si eres un freelance, eres un coach, tienes una empresa, tienes una tienda online, puedes tener un podcast. Muchas veces me dicen, ya, pero yo es que a lo que me dedico, claro, aquí no, un podcast aquí. No, no, piénsalo bien. A ver, un podcast, donde puede haber un blog, puede haber un podcast. ¿Vale? Lo que pasa es que a veces no lo entendemos igual. Creemos que un blog sí, pero un podcast no. ¿Pero por qué no? Si tú, por ejemplo, vamos a hacer un supuesto, ¿no? Si tienes una tienda online de informática, ¿por qué no cabe un podcast? ¿No tienes un blog que habla de informática? ¿Tú no tienes un blog que escribes artículos de las mejores tarjetas gráficas, Nvidia o lo que sea? ¿Por qué no puedes tener un podcast que hable justamente de las mejores tarjetas Nvidia? Claro que lo puedes tener. Lo que pasa es que nuestra cabeza no está en el rollo. O sea, no lo ve, no lo entiende. Entiende lo del blog. Pero del podcast, ¿cómo voy a hablar yo de tarjetas? Pues claro, ¿cómo no? Claro. Pero es que estoy hablando de informática, pero es que cualquier negocio, si te lo paras a pensar realmente, verás que de cualquier cosa, de tiendas online, si eres, por ejemplo, un coach, si eres, no sé, un abogado, si eres, yo qué sé, es que hay 1000 profesiones que ahora no me vienen a la cabeza, pero que todas les haría falta, por ejemplo, un podcast para ganar esa visibilidad que a veces cuesta tanto conseguir, ¿no? Entonces, ahora, después del rollo que ya te he pegado, me dejarás que te explique un poquito de qué va mi curso de podcasting. En qué consiste, ¿no? Este curso. O sea, el curso, lo que yo te voy a hacer es que te voy a guiar paso a paso, ¿vale? Con videotutoriales y aprenderás con ejemplos prácticos cómo crear este podcast, ¿no? Entonces, te enseñaré cómo se graba solo, cómo se graba con entrevistas, cómo hacer entrevistas a tus ídolos, cómo enviarles el correo electrónico, plantillas de email,
plantillas de guión, cómo definir ese oyente ideal que a veces uno cuesta y tiene ese problema. Pero a ver, ¿a quién me dirijo? Pues esto a veces pasa como con un blog. Hay que dirigirse a una audiencia. ¿Cómo lo consigo? ¿Qué hardware y software te hace falta? ¿Qué plataformas de alojamiento para el podcast? ¿Cómo se aloja el podcast? ¿Qué es el feed RSS? ¿Cómo funciona? ¿Dónde hay que ponerlo? ¿Dónde hay que alojarlo? ¿Cómo me doy de alta en iTunes, en Stitcher? Herramientas que necesitas de podcast, herramientas para grabar, software para grabar entrevistas. ¿Cómo puedes aumentar la visibilidad? ¿Cómo lo vas a monetizar? ¿Qué estrategias? Te voy a explicar cómo puedes monetizar ese podcast. También he preparado una sección especial, un módulo donde hay entrevistas a otros podcasters de diferentes nichos de mercado para que te des cuenta que tu podcast puede estar en cualquier nicho de mercado. Entonces, esos podcasters te van a contar la experiencia, no te la voy a contar yo, te la van a contar ellos, desde su nicho de mercado, cómo lo han hecho ellos, cómo lo han conseguido, qué dificultades encontraron, dónde alojan su podcast, cómo lo hacen ellos, qué consejos te van a dar, etcétera. ¿Te parece poco? O sea, ya no te lo cuento yo, no te lo van a contar otros podcasters para que tú puedas crear un podcast de éxito. Y sobre todo recuerda, el podcast hoy en día para mí es el mejor canal de marketing de contenidos y es el que te va a dar más ventas en tu negocio, más clientes y te va a traer más tráfico. Ten en cuenta que los clientes que yo consigo actualmente, aparte de una conexión brutal, los correos electrónicos que me llegan a diario, bueno, es que es alucinante, ¿vale? Pero aparte de eso, la cantidad de clientes que consigo gracias al podcast. Yo estoy seguro que con el blog yo no conseguiría la cantidad de clientes que estoy consiguiendo como lo estoy haciendo con el podcast. Entonces, recuerda, el podcast son más ventas, más clientes y más tráfico. Este curso va a tener su propia plataforma donde tú te vas a loguear, donde vas a tener tu usuario y contraseña y vas a acceder para poder ver todo este contenido, todos los videotutoriales, etcétera, todo lo que tienes allí para crear un podcast de éxito. También vas a tener acceso a un grupo privado de Facebook, vas a poder contactar conmigo para cualquier problema que tengas vía correo electrónico. No es simplemente un programa de descarga que te lo descargas y lo tienes allí en un archivo, no, es una plataforma donde tú vas a estar allí, vas a ver tus vídeos, vas a interaccionar, vas a tener tu grupo privado de Facebook y además para los 20 primeros que realicen la compra van a tener una sesión por Skype de 30 minutos conmigo para preguntarme todo lo que quieran referente a la creación de su podcast, si hay algunas dudas en el nicho de mercado, dificultades X, lo que sea. Cualquier cosa me la podrás comentar antes de empezar tu podcast. Tienes media hora para hablar conmigo donde yo te voy a asesorar y te voy a decir lo que deberías de hacer o lo que yo creo que deberías de hacer para tener éxito con tu podcast. Pero eso sí, solo va a ser a las 20 primeras personas que compren el curso. Este curso tendría un precio de mercado de 247 euros, pero lo voy a dejar como promoción de lanzamiento en 147 euros, que va a ser su precio, digamos, va a ser el precio normal. Pero durante unos días lo que voy a hacer es que lo voy a rebajar incluso todavía más para las primeras ventas que tenga. Y lo voy a dejar en 97 euros. Aparte de los 97 euros, vas a tener, si eres de los 20 primeros en comprar el curso, vas a tener una sesión de 30 minutos directamente conmigo vía Skype, para que me preguntes todas esas dudas que tengas. Con lo cual, dicho esto, espero que te haya gustado el episodio de esta semana. No pierdas la oportunidad de crear tu podcast. Apúntate si realmente quieres, no te lo pienses, que siempre estamos con la indecisión, ya lo hago mañana. Apúntate, hazlo ya, haz el curso, no esperes a un momento mejor, a un día mejor, no va a llegar ese mejor día. Si realmente lo quieres hacer por tu negocio, hazlo ya. Apúntate al curso. Sé de los 20 primeros y podremos hablar tú y yo 30 minutos de tu podcast. Y bueno, llegados a este punto, muchas gracias por haberme escuchado tanto rato, que normalmente yo no soy el que estoy aquí siendo el plasta, el que comento. Normalmente yo siempre traigo invitados y yo hablo bastante menos, ¿no? Entonces, bueno, si te ha gustado este podcast, suscríbete a mi blog de marketing digital para emprendedores, josemiguelgarcia.net, que es gratuito y recibirás nuevos artículos y episodios del podcast semanalmente. Y sin más, hasta el lunes que viene.